Bienvenidos a tu nueva vida, una nueva oportunidad para vivir. Fíjate, ¿dónde está tu vida? ¿Dónde está tu corazón? ¿Cómo está tu familia en ese momento? A ver, ve la realidad. ¿Te pone triste eso o te da esperanza? El Señor va a despertarte en ese programa y va a enseñarte a discernir su palabra cuando te habla de corazón a corazón. El mensaje de hoy, habla, Señor, que tu siervo escucha, discerniendo el mensaje de tu Dios. No te vayas. No te pueda ver, pues escondes tu gloria y majestad. Estás aquí. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Vamos a aprender a discernir lo que Dios está diciendo. Oiga, lo más hermoso está sucediendo en cada momento. Tu Dios, tu Creador, el que tanto te amó, que envió su único Hijo para morir por ti, para entregarse hasta la muerte por ti, te quiere hablar. ¿Será que estamos sordos? ¿Será que no sabemos escuchar su voz? En el programa anterior estuvimos aprendiendo a prepararnos para escuchar su voz, pero no basta con eso. El Señor quiere enseñarnos a discernir, a comprender, a entender y a vivir su mensaje. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? ¿Estás preparada para lo que Dios tiene como un gran regalo para ti en este día? ¿Qué te parece? Para prepararnos para escuchar su voz, siempre es conveniente recordarnos quiénes somos. Y hay algo muy sencillo que podemos hacer para recordar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Con ese señal de la cruz ponemos un escudo totalmente protectora contra todo ataque del mal, que va a venir contra nosotros en ese momento, porque no quiere el enemigo que tú escuchas esa palabra. ¿Sabes qué? Satanás va a querer perturbarte, inquietarte y hacer que tú quieres levantarte y correr, porque lo que menos quiere es que tú comprendes, que tú entiendes y que tú vives lo que tu Dios tiene para ti. Entonces, ahora con ese escudo bien puesto, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, comenzamos a orar. ¿Y sabes qué? En ese día vamos a orar en una forma espectacular. A ver, prepárense. Lo que vamos a hacer es aprovechar del tiempo litúrgico y vamos a imaginar a María y a José entregando al Hijo Jesús al templo. Y yo te invito a imitar su ejemplo, a imaginarte en ese momento entregando tu familia, entregando tus hijos, acercando tu familia. Yo sé que no tienes mucha fe, pero hazlo y verás. Entrega tu familia a tu Dios. Y vamos a orar según los méritos de la obediencia de María y José, de cumplir con la ley. Y vamos a clamar todas las gracias que vienen por la obediencia de María y San José. Y vamos a pedir también por los méritos del Hijo de Dios presentado en su templo, desde el niño obediente hasta la muerte, que nos enseña a ser obedientes y a vivir en la perfecta voluntad de Dios. Padre, realiza lo que he dicho. Lo he dicho para que tú seas glorificado y para que por todo ese mundo tu reino se extiende y tu pueblo que has redimido con la sangre de tu amado Hijo cobra vida en ti. Se despiertan y vivan como verdaderos cristianos. Padre, yo voy a hablar de cómo discernir tu mensaje. Tú tendrás que poner esas palabras en mi boca, en la boca de María de Jesús, si no, en vano estamos aquí. Así que confiado de que será tu día de bendición, me pongo aquí, Señor, a hablar en el nombre de la autoridad que me da mi bautismo unido a Jesucristo. Hablo en tu nombre, Jesús, a tu iglesia, a tu pueblo, para que ellos aprendan a escuchar tu voz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos. Discerniendo el mensaje que Dios está hablando. Eso ya toma por hecho que comprendemos que Dios no dejó de hablar hace 2000 años atrás.
que Dios no dejó de hablar por medio de los profetas, que tu Dios sigue hablando. Entendemos también de que hay que saber su idioma, que hay que aprender a hablar y a escuchar y a vivir ese mensaje de Dios. Para eso comenzamos desde la palabra de Dios en Sabiduría capítulo 9, versículo 13. A ver, escucha bien. Dice así la palabra de Dios. Porque ¿qué hombre conoce los planes de Dios? ¿Quién puede imaginar lo que el Señor quiere? Débil es la inteligencia de los hombres y falsos muchas veces sus reflexiones. El cuerpo mortal es un preso para el alma. Estando hecho de barro, oprime la mente, en la que bulten tantos pensamientos. Con dificultad imaginamos las cosas de la tierra, y trabajosamente hallamos lo que está a nuestro alcance. Pero, ¿quién puede descubrir las cosas celestiales? Nadie puede conocer tus planes sino aquel a quien das sabiduría, y sobre quien desde el cielo envías tu Santo Espíritu. Palabra de Dios. Si Dios está hablando, está diciendo de que humanamente es muy difícil abrirnos a escuchar ese mensaje, y mucho más difícil será para el hombre, sin que esté lleno del Espíritu Santo de Dios, vivir lo que Dios está hablando. Entonces comprendemos en primer lugar que debemos abrirnos a la voluntad de Dios. Esto, ¿sabes qué? Es re fácil, es muy fácil. Requiere nada más la disposición de tu voluntad. Suena muy fácil, pero es lo que más luchamos en esta vida, porque queremos controlar, queremos el control de nuestra vida, queremos que todas las cosas estén en nuestras manos para nuestro propio provecho. Y diría yo que es muy fácil, pero para muchos es muy difícil ceder de ese control, dejarse en manos de Dios, sentirse dependiente de tu Dios. Pero cuando te atreves, cosas hermosas van a suceder en tu vida. Te digo que es fácil, ¿sabes qué? Entonces, en primer lugar, hay que reconocer que tenemos que dejar al lado lo que humanamente nos estorba. El texto de sabiduría, pues la mayor parte de lo que les leí era lo que nos dificulta como humanos, ¿no es cierto? Pero tú puedes decidir, como San Pablo llegó a decir, ya no vivo yo, vive Jesucristo dentro de mí. Es decir, separarnos de las cosas humanas, de las preocupaciones, de los pegamentos, diría yo, pero los apegos al dinero, al éxito, a la fama, al reconocimiento y a todas esas cosas que perturba el mensaje que nos va llegando. Oiga, ¿sabes qué? No solamente tienen la oportunidad tal vez de escuchar lo que yo conozco de cómo discernir el mensaje de Dios, pero en ese programa tengo la dicha de presentarles una vez más una gran amiga. María de Jesús Rivera viene desde Los Ángeles, California, donde la conozco desde mi juventud con Carisma en Misiones. Es una guerrera en la oración, es una mujer firme en su fe, es una mujer que mueve en los dones proféticos, carismáticos, con mucha libertad y con una integridad como sierva de Dios, que me es una dicha y honor presentarle a ustedes en ese programa para que podamos escuchar de un experto de cómo vivir eso, de cómo separarnos de las cosas de Dios, abrirnos al mensaje y cómo saber qué es lo que Dios quiere decirnos. María de Jesús, bienvenida a ese programa. Pues soy muy privilegiada, Kimberly, de estar con todos ustedes. Es una gran alegría y es un regalo de Dios, porque no imaginaba estar en estas tierras tan preciosas que son mi tierra. Y espero en Dios poder contestar las preguntas que me hagan. Es la sabiduría, y por cierto que estaba haciendo una oración y el Señor nos dio que leyésemos el libro de la sabiduría hace unos minutos. Del libro de la sabiduría, entonces es uno de los conceptos principales que estamos escuchando aquí para conocer el mensaje de Dios.
tenemos que confiar no solamente en nuestra sabiduría o inteligencia, pero en la sabiduría que viene de parte de Dios. Y cómo mejor conocerla que leyéndolo como bien que el Señor nos está instruyendo por medio de ese mensaje profética de leer el libro de la sabiduría. Pues precisamente María de Jesús estamos ahí. En el programa anterior estuvimos hablando de cómo Dios hablaba en el Antiguo Testamento. Llegué, María de Jesús, de mencionar de que Dios hablaba inclusive por palabra escrita por su mano, por los 10 mandamientos, por la ley, por los profetas. Pero cuando regresamos de ese pequeño corte, vamos a preguntar cómo es que Dios está hablando el día de hoy y cómo discernir este mensaje. Como ya te has dado cuenta, el Señor ya está hablando. Sigue abriendo tu corazón en ese corte. Puede llamarnos. Y serías la persona más dichosa, ¿sabe por qué? Te unes con la familia de María Visión y cuentas con nuestra fe unida a la tuya para ver tus peticiones contestadas en el nombre poderoso de Dios. Entras también en algunas rifas impresionantemente bellas en esta semana. Así que llámanos o aprovecha de ese descanso para orar, para abrir tu corazón y dile al Señor, habla Señor, tu siervo te escucha. Ahorita regreso. La forma de un pan. No habla, Señor, que tu siervo escucha. Estamos aprendiendo a discernir, a comprender y a saber quién es el autor y qué quiere decir el mensaje de Dios. Abre tu corazón. El Señor seguramente te va a hablar y te va a enseñar de aquí en adelante cómo escuchar su voz y cumplirla con esa misma obediencia como Jesús, José y María nos enseña, especialmente en ese día. Ahora, vamos a preguntar a María de Jesús, mi invitada de lujo, desde Los Ángeles, California. Vamos a ir identificando cómo es que Dios habla el día de hoy. En primer lugar, sabemos que habla tal vez por la palabra de Dios. Y lo que era ese primer mensaje era de que necesitamos la sabiduría y el Espíritu Santo, que el Señor tiene que derramar sobre nosotros esos dones espirituales para capacitarnos, para escucharlo. Humanamente, como estuvimos leyendo, es imposible hacer un contacto con el divino. Y para la persona que está lejos, está fuera de gracia, está lejos de Dios, también es imposible escuchar cuándo es que Dios está hablando y estar absolutamente seguro de lo que Dios quiere decir. Pero vamos a imaginar que ya estamos en gracia y queremos ir creciendo y queremos aprender a escuchar cuándo, a quién, dónde, en qué manera Dios habla y qué hacer con este mensaje. Les invito entonces, vamos a comenzar o continuar con esa enseñanza desde el Santo Evangelio según San Mateo, donde vamos a descubrir una de las formas que Dios usa hoy en día para hacer esa conexión con su creación. Una manera maravillosa que Dios ha hecho siempre y sigue haciendo de hablar en medio de los sueños y de hablar por medio de los ángeles y mandar mensajes a las personas que están transitando en ese momento en la tierra donde caminó Jesucristo, en el mundo. Ahora, de San Mateo capítulo 1 y versículo 20, escucha bien, vamos a consentir mucho a San José el día de hoy. Y vamos a ver que es un hombre no solamente obediente de ir con la Virgen Santísima María al templo ese día, pero mucho antes de eso estaba abierto, no solamente por su linaje, por su sangre, pero por su voluntad. Estaba abierto a dejar al lado lo que eran sus dudas, lo que era su incomprensión de la situación, pero San José era un hombre abierto a escuchar a Dios y obediente en cumplirlo. Entonces San José, versículo 20 de capítulo 1 de San Mateo. Ya había pensado hacerlo así, cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque el hijo que va a tener es del Espíritu Santo. María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo y de todos sus pecados.
San José supo escuchar. Él entendió lo que era esa palabra de Dios por medio de sus sueños, y aunque humanamente como hombre, como esposo, tal vez le dificultó comprender ese mensaje, no dudó en obedecerlo. Tomó a María con total respeto y cariño y amor, y la tomó como esposa, orgulloso de ella. La acompañó y llevó al Hijo de Dios a ese plan salvífico, a llegar a su momento de cumplimiento ahí en Belén. Todo fue porque José supo escuchar, igual que María. José supo escuchar el mensaje de Dios por medio de sueños y no dudó en obedecerla. Oiga, San José también es esa figura atrás, como atrás del escenario. Nunca lo vemos como el gran predicador, nunca lo vemos como ese itinerante. Vemos a San José, un hombre de su casa, de su familia, que amaba con un amor incalculable a la Virgen Santísima, y amó con ese mismo amor, con todas sus capacidades sobrenaturales y naturales, al Hijo de Dios. Y mira, San José también fue instrumento para proteger el Hijo de Dios. Dice en capítulo 2 de San Mateo, que José se levantó y tomó al niño y su madre y salió con ellos de noche camino a Egipto. Y todo eso porque otra vez el ángel del Señor se le apareció en los sueños de José y le dijo: levántate, toma al niño y su madre y huye a Egipto. Oiga, cuánto es el anhelo de Dios que los hombres de familia, los esposos, que pueden tomar ese mismo cargo de su esposa, de sus hijos, de escuchar a Dios y de pedirle sabiduría y de llevar a salvo a esa familia. Es tu momento, hombre de Dios, despiértate, porque ya se está acabando el tiempo de las borracheras, de los sueños, de los amigos, de los partidos y de todas tus distracciones. Ha llegado el momento de Dios para tu vida, para tu familia, y tú tendrás que aprender a escuchar a Dios y poner a tu familia a salvo. A ver, San José, estamos escuchando aquí que tenía una forma muy particular para escuchar a Dios, y era por medio de los sueños, y era por medio de los ángeles. Y yo diría que hoy en día, con la nueva era, y con muchas estupideces que Satanás ha enviado para confundir al pueblo de Dios, hoy en día está usando precisamente los sueños y los ángeles para confundir al pueblo. Déjame preguntar a mi invitada, María de Jesús, ¿cómo podemos discernir entre toda la basura que estamos escuchando el día de hoy, de la nueva era, de ángeles, custodios, que puedes nombrar y que vienen y que... A ver, ¿cómo podemos saber si es un ángel de Dios que viene con un mensaje? Si es un sueño que me va a llevar a proteger y salvar mi familia, o si es el mismo engaño del enemigo que quiere destruirnos. A ver, ¿cómo es eso? La primera vez, bueno, por la primera parte, cuando uno tiene un sueño, y lo puedes ver al levantarte, que sigues con esa, digamos, inquietud o con ese mensaje de Dios, tienes que tener mucha prudencia para discernir si viene de Él o de quién. A ver, ¿cómo? Entonces despiertas, algo te despierta y dice, algo sucedió cuando estaba yo dormido. Pero el sueño es tan patente, tan real, que lo vives. No tienes duda en tu corazón cuando viene de Dios. Cuando no viene de Dios, que son sueños o pesadillas, y que mucha gente interpreta, ay, esto me está diciendo Dios. No te dejes engañar, hermana, no te dejes engañar. Eso no viene de Dios. Dios siempre te da la seguridad de darte un mensaje limpio y claro. ¿Te puedo compartir algo? Sí, por favor. Yo estaba sirviendo en San Luis Gonzaga, en Los Ángeles, California, como ministro de Eucaristía, y esa noche me acosté muy feliz porque otro día iba el señor obispo a la iglesia, porque los catecumenados iban a recibir por primera vez la comunión, iba a haber muchos bautizos y bueno. El caso es que en la noche yo me acosté bien feliz, hice mis oraciones y al levantarme fue tan
tan real ese sueño de ver a mi mamá, que me llevaba de la mano por los cielos, y me enseña un montón de casas que estaban sin terminar, y me dice, esa es la tuya, ten cuidado, y me suelta. Y en ese momento despierto, y me quedó eso en el corazón tan grabado que yo lo sentía. Mi esposo tenía un restaurante y me invitaba a desayunar siempre, y ese día estaba lloviendo mucho, y me habla él y me dice, vente chatito, vámonos a lonchar, y yo le digo, Pablo, tuve este sueño y creo que voy a tener un accidente, y yo no estoy bien preparada para irme todavía. Entonces él me dice, lo llevo, te lo mando. Pues yo encantada de la vida. Seguía lloviendo y suena el teléfono. Para esto ya eran las 3 de la tarde. Era el párroco que solicitaba mi ayuda, que fuera a arreglar los altares. Y yo lo tuve que hincarme y pedirle a Dios nuestro Señor, Señor, yo sé que voy a tener un accidente, pero procura no llevarme de esta vez y ayúdame. Agarré las cosas que necesitaba y me fui a la iglesia y empecé a arreglar los altares. Para esto, el obispo iba entrando cuando yo iba colocando el último arreglo grandísimo, y tenía 2 personas que me ayudaban, cuando sentí que alguien me empujaba y yo caí al suelo y me quebré un tobillo. Claro que me dolió, pero yo lo ofrecí por mi esposo. Y puedo decirte que yo le doy gracias a Dios porque ese sueño se cumplió, porque ese sueño era que yo todavía no estoy completamente lista para irme con él. Me llevaron al Hospital Kaiser, y el Hospital Kaiser estaba en semiconstrucción, y así está mi casa, todavía no la termino de arreglar, y espero que hasta que termine, que esté bien purificada, pueda acercarme a él y me lleve. A ver, María de Jesús, mientras que estamos hablando de esa experiencia, tal vez muchos se asustan porque se identifica con este tipo de sueño, donde un ser querido tal vez que se ha adelantado y por la gracia de Dios está descansando en paz. Podemos sentir ese contacto, podemos sentir una advertencia, pero al mismo tiempo hay personas que se paralizan ahí, que como tú supiste ofrecerlo, prepararte, verlo como una advertencia para ir purificando tu vida y, como dices, construyendo tu casa. Hay muchos que están viendo ese programa que no lo toman así, y de hecho los sueños que tienen los tienen paralizados. Tú y yo sabemos que cuando el efecto, el fruto de un sueño es de paralizar tu vida, no viene de Dios. Oiga, ¿escucharon bien? Todos dicen, ¿cómo puedo discernir si es de Dios o no? Y Jesús mismo lo clarifica diciendo, por los frutos conocerás. Entonces, si el fruto de ese sueño es de paralizar tu vida para hacer que tú no quieres salir de tu casa más, que tú no quieres estar con tu esposo, con tus hijos, que te separa, que te quiere mover hasta quitarte la vida, y muchas cosas similares, que es muerte, como que parálisis, como algo que te estanca en la vida. ¿Quién es el autor? Es obvio quién es el autor. Es Satanás mismo, que quiere matar, robar y destruirte. Denlo por muy claro que Dios nunca, nunca, de las nunca, desea que tú vives tu vida en miedo. De hecho, la palabra de Dios dice, tú no has recibido el espíritu de miedo. Tú has recibido el Espíritu Santo de Dios, que te da vida, vida en abundancia, vida en plenitud, vida eterna. Tenlo por muy claro, que si tú estás sintiendo angustiado por el sueño que tú has tenido, no viene de Dios. Ahora, ¿qué se hace con ese tipo de sueño? Yo tengo una amiga muy querida, es una jovencita, que dice de que tiene como si fuera un don sobrenatural, que ella puede saber lo que va a pasar a personas, y cuando ella lo sueña, las cosas suceden. María de Jesús, ¿cómo se puede saber si es de Dios esto o no? Cuando le da paz a la persona, cuando siente seguridad y firmeza y puede compartir su sueño con la persona a la que soñó. Ahora, eso también requiere mucho tacto y delicadeza, porque ni modo que alguien viene hacia ti para decir que soñaron que te vas a morir. Así claro que tampoco no. Dios va a querer mandar mensajeros de la muerte.
No se dedica Dios a hacer un Walter No. Mercado aquí en la tierra. Dios nunca te va a ir diciendo cosas como que perjudica tu matrimonio, que te hace sentir mal de tu matrimonio, que te hace dudar de la fidelidad de tu esposo. Dios nunca, no usa esos instrumentos de Satanás. Aunque ellos tienen la imagen de la Virgen de Guadalupe ahí en una mesa, aunque enciende incienso, aunque ellos claman los poderes de Cristo, no son de Dios, porque Dios jamás te va a adelantar, nunca te va a decir por adelante una cosa que va a suceder en tu vida, ni en la vida de tus seres queridos de esa forma. ¿Por qué? No es por nada, pero somos bastante mensos. No estoy hablando a todos, pero a algunos como que les pegó bien la palabra. Es que al saber cuál es nuestro futuro, somos muy capaces de echarlo a perder. Entonces Dios nada más nos indica algo que nos da esperanza, algo que nos deja una panorama. María de Jesús, muchas veces tú has venido con esa palabra para mí, para decir, Dios te está preparando ese continente, ese país, ese ministerio, y viene a darme esperanza y a prepararme para algo más. Dios te ha usado, pero no como un Walter Mercado. ¿Cuál es la diferencia entre una palabra que puede ser dado en ese ejemplo profética o una palabra que nos quiere llevar al desvío? Dios siempre permite que tú puedas hablar con la verdad. La verdad es la que nos hace libres. Dios jamás te lleva a enviarte profetas de muerte, como lo acabas de decir. Y es precioso porque cuando tú te dejas guiar por medio de signos en estos tiempos, por profetas fuertes como lo fue Juan Pablo II y Teresa de Calcuta, como lo puede ser tú, mujer, que estás viendo la televisión, como lo es Kimberly, como es María Visión, son profetas de nuestro tiempo que llevan la verdad, la alegría, el gozo y la paz, porque eso viene de Dios. Lo demás es confusión, es tristeza, es llanto, es dolor. Cuando alguien llegue a tu casa y te diga, te soñé que te sucedió esto y el otro, ponlo en oración. Dios te da el discernimiento a ti de saber cuál es la verdad y cuál es la oscuridad, cuál es la luz y cuál es la oscuridad. Él nos habla a través de su palabra. Cuando Él confirma las cosas, Él confirma a través de su palabra lo que te va a suceder y lo que te va a dar. A ver, vamos a entender muy bien, porque hay algunos que no son carismáticos en nuestra audiencia. Nuestros amigos de la Renovación Carismática manejamos esos conceptos de buscar en la palabra de Dios, que Dios está hablando, guiándonos a la verdad, pero hay muchos de nuestros hermanos que tal vez no han ido ni siquiera a la iglesia por mucho tiempo. Y estás diciendo de que hay que poner algo en oración para discernirlo. A ver, ¿cómo se hace eso? Tienes que doblar la rodilla y ser muy humilde para conocer los designios de Dios. Y tienes que aceptar que tú eres instrumento de su paz. Y cuando viene esa palabra, la palabra se va a repetir. Como hace un instante, Dios me permitió orar por alguien muy preciado, muy hermoso. Y el Señor le decía a él, a través de este instrumento, que confirmara las cosas a través del libro de la sabiduría. Dios siempre nos da su palabra. Vamos a misa y el sacerdote usa exactamente las mismas palabras que aquella persona te dio. Eso ha y sido tú te también, mueves. Claro, ha sido mi experiencia de que es confirmado esa palabra. Así es. Por medio de signos, por medio de la palabra de Dios. Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de fortaleza, de paz, de gozo y de alegría. Entonces vamos a resumir un poco en pasos como si fuera de ABC, de ponernos en presencia de Dios. Cuando algo te inquieta, cuando tú no estás seguro si es de Dios, si es del mundo, si es de tu imaginación o de mismo Satanás, lo primero que hay que hacer es callar la boca. A ver, vamos a empezar desde lo básico. No comienzas a hablar con la vecina, ni con la comadre, ni llamas a Walter Mercado para ver si era cierto o no, ni salgas de tu casa. Lo primero que hay que hacer es estar en silencio. Es poner ese mensaje, eso es lo que tú estás sintiendo,
en oración, y la forma de hacer eso es precisamente el título de ese programa, que es Habla, Señor, que tu siervo escucha. Es de ponernos en actitud de oyente, de sentarnos de preferencia en un lugar fuera de que otros te están distrayendo. Mi baño en mi casa ha servido mucho para eso, porque no hay mejor lugar que cierras la puerta y dudo que alguien va a entrar. Entonces, aunque no es lo más ni sagrado, se puede decir, pero cuando uno busca un sitio, a veces tenemos que recurrir a lo que tenemos a la mano. Entonces buscas el sitio y donde sea que lo encuentras, te pones en actitud de oyente, de escucha, y te sientes ahí hasta que Dios te dé la calma. Hasta que Dios te dé la calma. Muchas veces he puesto eso en práctica. Y si no en mi casa, en la Basílica de Guadalupe, hay muchas veces que voy cada semana y digo, yo no salgo de aquí hasta que ese paz está restablecido en mi corazón. Y quiero comprender lo que es ese mensaje. Y se pone en actitud de escucha y Dios comienza a sembrar paz. Primer signo que Dios te está hablando, ¿sabes cuál es? Paz. ¿No te has dado cuenta? ¿Qué es lo que Jesús resucitado repetía una tras otra vez? Paz con ustedes, y después siguió hablando. Llegó con los discípulos angustiados y lo primero que dijo, paz con ustedes, y después reveló su misión de ellos. Paz contigo, y después siguió hablando. Entonces Dios siembra paz. Y cuando tienes paz no es ausencia de problemas. No es que todo quedó resuelto. Dios no es con una barrita mágica, ni una hada madrina, ni nada por el estilo. No es que desaparece todos tus problemas, ni las personas que te lo están ocasionando. No desaparecen, pero tú tienes paz en tu corazón, y ahí empieza una búsqueda. Y esa búsqueda, como María de Jesús está describiendo, viene por la humildad de sentarnos, de desprendernos de todo y de escuchar. ¿Y qué mejor manera de sacar la palabra de Dios y decir, háblame, Señor, que tu siervo escucha? Ahora, tampoco son cartas de tarot, ni te va a revelar el futuro así. No vas a lanzar como que la Biblia así nada más para decir, ¿qué me quieres decir? No es así. María de Jesús, ¿cuál ha sido tu experiencia? Y luego les cuento la mía, de cómo la palabra de Dios nos puede hablar. La palabra de Dios, cuando tú meditas en ella, cuando tú vas a misa y escuchas, siempre hay un mensaje muy fuerte para cada uno de nosotros. El sacerdote es usado fuertemente por Dios. Si tú tienes esa humildad, como dice Kimberly, de escuchar a Dios a través de él, te deja una paz y una fortaleza. Te hace sentir que todo lo puedes con aquel que te fortalece. Cuando venía en el avión, había 1:30 de turbulencia, pero yo sentí en mi corazón que yo iba a México a visitar a la Virgen de Guadalupe, porque le pedí su intercesión para la enfermedad de mi hermano, que sufrió 2 infartos y estaba aquí en Guadalajara, que le iban a operar. Resultó, por la misericordia de Dios, un milagro. Le hicieron cateterismos. Ahorita mi hermano está bien en Guasave. Y yo agarré el avión hacia México, pero al principio, cuando venía de Los Ángeles aquí, era 1:30 de turbulencia, y yo veía que todos hablaban y se levantaban, y vi a las muchachas temerosas, y yo impávida, y yo decía, Dios mío, yo sé que nada va a pasar, porque tú me vas a llevar a los pies de la mamá de Guadalupe a darle gracias por lo de mi hermano. Es decir, no es la paz que el mundo le da a uno, es una paz que a veces uno no comprende. Y al bajar de ahí, un señor se me acerca, un maletero, y me dice, señora, usted tiene mucha fortaleza, es la única que no se ha quejado de lo que pasó en el avión. Ahora vamos a ir a un corte, vamos a continuar con ese tema, discerniendo el mensaje de Dios. Como se han dado cuenta, no cabe duda, no estás vivo si no te has dado cuenta. Dios está hablando y estás aprendiendo a escuchar su voz. No te quedas a medias, regrésate, porque Dios seguirá con esa instrucción. Ahorita regresamos. Con sencillez. Habla, Señor, queremos escuchar tu dulce y tierno voz. Aunque viene con reclamos y aunque nos sacudes,
Habla, Señor, tu siervo te va a escuchar. Sigue abriendo, Señor, nuestros oídos, nuestro corazón. Sigue instruyéndonos por el poder de tu Santo Espíritu, para que podamos escuchar y obedecer tu palabra y ser fiel hasta la muerte. En el nombre de Jesucristo. Continuamos. Estamos aprendiendo a discernir el mensaje de Dios. A ver, escucha eso, del Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas reconocen mi voz y yo las conozco a ellas y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán ni nadie me las quitará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis ovejas reconocen mi voz. Yo conozco a ellas. Ellos me siguen. Y jamás nadie, nunca, para toda la eternidad, lo va a poder quitar. Qué hermoso mensaje. El Señor quiere que le sigamos, que reconocemos su voz, que escuchemos sus mensajes, porque viene a darnos el don de la sabiduría, el don del poder del Santo Espíritu. ¿Qué vamos a hacer con ella? Imagínate tú, si Dios derrama todo el poder celestial sobre tu vida y te ha llamado para servirlo con señales de poder en el Espíritu Santo, y tú no sabes qué hacer, y tú no sabes reconocer la voz, y tú no sabes seguir a Jesucristo. Por eso tú estás entonando a ese programa. Dios está enseñándonos a discernir su mensaje. Y una de las áreas donde estamos aprendiendo es por medio de los sueños. Creo que hay mucha confusión, porque muchos piensan que Dios pone como un sueño ahí y te está como que perturbando porque tú piensas que alguien va a morir o algo va a pasar o vas a perder el trabajo, va a haber problemas en tu trabajo, en tu matrimonio y eso, y estos sueños te perturban. Yo sé lo que yo hago con esos sueños, aunque admito que no son muy enseguida, bendito sea Dios, pero yo sé lo que hago. Inmediatamente trato de sacudirme, de despertar, de darme cuenta que no estoy cómoda y trato de orar. Inmediatamente lo pongo a los pies de Jesucristo. Y si es de Satanás, ahí muere, mijito. Sí. Ahí quedó, porque nada resiste el poder del Hijo de Dios que murió para nuestra salvación. Y si Satanás viene con un ataque, yo lo reconozco como ataque y lo pongo a las plantas de Jesucristo nuestro Salvador. Ahí quedó. Y le pido al Espíritu Santo de Dios que me acompañe en mis sueños, que me dé más sabiduría, que me dé más luz, que me dé más conocimientos, que me llena de todo su poder aún dormida, para que yo pueda despertarme con más fuerza, con más iniciativa para seguir en ese camino del Evangelio. ¿Y qué pasó con ese sueño que quería perturbarme? Pues ahí quedó. María de Jesús, ¿qué recomiendas para las personas que no pueden dormir, que sus sueños les inquietan? Bueno, yo cuando niña y hasta que conocí la misericordia de Dios, soñaba que me caía en un pozo profundo y despertaba con mucho miedo. Desde el momento que pedí oración, que me acerqué a la Eucaristía, a Jesús vivo, ese sueño desapareció por completo. Jamás he vuelto a soñar eso. Y yo les digo a todas las personas que tienen a veces esos sueños, esos ataques, porque los quieren sacar de la gracia de Dios. Muchas veces es la persona más entregada del mundo y viene Satanás, si son hombres, con la lujuria. ¿Para qué? Para que ellos desistan, para que ellos se vayan de ese camino que Dios les ha formado. Y cuando a veces vienen otros sueños que te dicen que te van a dar gloria, que vas a tener esto, que vas a tener el otro, dobla tus rodillas, recibe la comunión, pide oración, acepta que Dios es el único que te puede dar todo y que necesitas muchas veces ayuno y oración tú mismo. Ayuno y oración, exactamente. No hay nada, María de Jesús, como despertar de un sueño. A mí me ha pasado inclusive que los ataques más grandes del enemigo es de asustarme acerca de lo que más amo, que como madre de 4 hijos, esposa, uno puede tener como su tesoro su familia. Y Satanás lo sabe perfectamente bien lo que tú más amas. Y lo que puede decir es que si tú haces eso vas a terminar divorciada. Si tú sigues predicando, tu esposo te va a dejar.
Si tú sigues en ese camino, tus hijos van a sufrir las consecuencias y van a morir. Y ese tipo de mensaje quiere poner, porque lo que más quiere Satanás es detenerte, porque él teme delante de ti. Él sabe que estás lleno del Espíritu Santo y quiere detenerte porque tú vas a ser instrumento de Dios para salvar a muchas almas. Entonces trata de darte miedo. ¿Y sabe lo que respondo? Señor, mi vida está en tus manos. Te entrego el esposo, mis hijos, tú me los has dado. Te los entrego, Señor, tú sabrás perfectamente bien, todos los días de nuestra vida los tienes bien contados desde toda la eternidad. No tengo nada para temer, porque tú me has prometido ser fiel hasta mi muerte y bendecir a mis descendientes. Amén. Y no eres un Dios de mentir. Amén. Tú eres un Dios fiel en lo cual pongo mi total confianza, pongo mi familia, pongo mis hijos y están totalmente en tus manos. ¿Y sabes qué? Cuando uno comienza a orar así, no con miedo, ay Señor, no deja que nada suceda, ay Señor, es que ¿qué voy a hacer? Que si termino divorciada, ay no Señor, que... No, ese tipo de oración no te sirve. Mejor te levantas y comienzas a entregar tu vida al Señor, entregar tu dinero, tu trabajo, tus hijos, lo que puede ser tu tesoro, entrégalo al Señor, dile, hasta el tiempo que tú quieres. Te doy gracias por bendecirme con ellos, pero están en tus manos. ¿Y sabe lo que sucede? En este instante el enemigo pierde esa batalla. No va a quedar para siempre lejos de ti, porque, repito, teme delante de ti, porque tú eres peligroso para él. Pero como hizo con Jesucristo, tanto en el desierto como en Getsemaní, se va por un tiempo y después vuelve. Pero no hay nada para temer. Si en ese sueño te dio miedo, o es tal vez ocasión para interceder, tal vez Dios pone a alguien en tu corazón en un sueño, y precisamente para que tú ores por ellos. Y ahora María de Jesús es experta en ese tema, lo tengo como por comprobado en mi vida, que Dios la despierta, pobrecita, para orar por mí muchas de las veces que estoy necesitada. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que Dios pone en tu corazón que debes orar por una persona? Cuando tú tienes oración de intercesión y le pides al Señor que sea el canal de sanación y le das permiso, porque fíjate, Jesús te pide permiso para que Él pueda entrar y usarte. Si tú le dices, te entrego mi vida, hazme canal de sanación, y eres obediente a su voz, en las madrugadas te va a despertar y te va a decir, levántate, ora por Kimberly, ora por mis seminaristas. Un día había un retiro en Chihuahua con el padre Emiliano Tardif y me invitaron. Entonces Dios siempre me da palacios para llegar. Y llegué a una casa preciosa ahí en Chihuahua y me recibieron muy bien los dueños. Me fui yo a mi habitación, arreglé todo y dije, bueno, a las 5 de la mañana que me levante, Señor, pero me hinco, yo hago mi examen del día, y cuando me hinqué, hice mi examen, me dice, ora por mis seminaristas. A veces se escucha, y otras veces te lo pone en el corazón, y otras veces cuando tú empiezas a hablar con él, tú empiezas a decir nombres, sin que vengan a tu mente, sino que tú los pronuncias. Y eso viene de Dios. Yo me sorprendo. Los seminaristas, me amanecí orando, me levanté, fui, me arreglé, bajé las escaleras ese día en la mañana y me dice la dueña de la casa, una persona preciosa, que Dios la siga bendiciendo abundantemente, y me dice, ¿cómo durmió? Y le digo, si le digo la verdad, ¿no se molesta? Y me dice, no, dígame. Le digo, pues no dormí en toda la noche orando por los seminaristas, ¿quién sabe en qué andarán metidos? Venga, me dice, me agarra la mano y me lleva por los corredores, abrí una puerta preciosa y me dice, ahí están, 23 seminaristas desayunando. Y yo quedé impactada. Y luego ella toca un vaso y le dice, atención jóvenes, esta señora lo que me acaba de decir, que ¿qué andan metidos ustedes? Porque ella estuvo orando por ustedes toda la madrugada. Y la mirada de esos 23 seminaristas. No, empezaron a reírse, a hacer carcajadas y a burlarse un poquito. Pero yo sabía que Dios ya tenía un plan para ellos, un plan grande y precioso,
¿Cómo sucedió, Kimberly? María de Jesús, muchas veces ha sido mi experiencia, seguramente la tuya más que la mía, que el Señor pone personas o situaciones en tu corazón para orar que no son como comunes para ti, que no son como de sentido común, que tú puedes decir, pero ¿cómo? ¿De qué manera? Y esa persona es una de las maneras que yo sé que no viene de mí, porque no es algo que se me puede ocurrir. A mí me pasó una vez en Buenos Aires, Argentina, primer retiro de la renovación carismática que asistí, y el Señor puso en mi corazón durante la misa, a ver, fíjense bien, durante la última misa, te levantas en ese momento y vas a orar por esa persona en el coro. Está bien, voy a orar por ella, quédate tranquilo, no hay problema. Y como era fuera de lo común y no una persona de lo cual me hubiera ocurrido eso, como que estaba alertada de que a lo mejor era de Dios. Y todavía insistía, la palabra de Dios, cuando Dios te está pidiendo algo, una intervención, es que Él insiste. Él no es de decir una cosa y desaparece. Si tú no actuaste en ese momento, Él va a insistir, te lo va a repetir, y te lo va a repetir, y te lo va a repetir. Y yo muchas veces digo, lo hago porque si no, no me vas a dejar nunca en paz. Así nada más. Y ya cuando lo hago, bueno, ya veo efectivamente que Dios mismo me mandó a hacer eso. Bueno, ahí el ejemplo que les estoy dando. Dios insistía. En ese momento te levantas, en ese momento... ¡Qué cosa! Trágame tierra, me quería morir. Plena misa y que me manda a levantarme, cruzar todo, ir hacia el frente donde estaba la señora del coro. Pues prefiero obedecer a Dios en ese caso, y aunque pues nunca más iba a estar yo involucrada en el ministerio porque seguramente no me iban a querer nadie, dije, bueno, más vale obedecer a Dios. Entonces fui y le dije a la señora, que me miró como bicho raro, de hecho, y le dije, discúlpame, pero en ese momento el Señor me está pidiendo que ore por ti, ¿me permites? Sí, está bien, dice. Empieza a orar. ¿Qué creen? ¿Qué creen? Ay, Dios mío. Empieza la señora a cantar como si fuera en ópera. Me quería morir, plena misa, y la señora ahí a todo pulmón. No, dije, aquí no sé ni cómo, pero tengo que salir, tengo que esconderme. Se llenó el lugar de la presencia de Dios de tal manera, por medio de ese canto de lenguas, ese canto de alabanza, y ella en ese mismo momento estaba pidiendo a Dios, Señor, yo quiero el don de lenguas, yo quiero cantar, tener don de lenguas, Señor, dame el don de lenguas. Imagínate tú. Dios muchas veces hace cosas que sorprende al sabio, que desconcierta el orden, que nos deja ahí asombrados de cómo es posible que eso sucedió. Pero lo que es tangible es lo que empieza a suceder. En ese lugar se llenó de la gloria de Dios por medio de ese canto de alabanza. Dios se hizo presente, empezó a mover los corazones de los presentes. El sacerdote mismo dijo, déjala, que es instrumento de Dios, y Dios la está usando para sanar a todos los presentes. Dios confirmó los dones por el fruto que se estaba manifestando. Dios usa también nuestros sacerdotes para discernir con nosotros como pastores, para decir es de Dios o no es de Dios. Y qué maravilloso que fue todo un sitio como si fuera ese mismo que nos describe en Hechos capítulo 2, la venida de Pentecostés. Cuando Dios está hablando, es confirmado en señales de poder, en señales de sanación, de reconciliación, en paz que recobra tu corazón. Cuando Dios habla, algo sucede, punto. Amén. Dios no desperdicia sus palabras, ni es un Dios que necesita hablar por hablar. Dios cuando habla, quiere hacer algo, lo habla precisamente cuando tiene que hablarlo, y quiere ver cuáles son estos instrumentos que llevará esa bendición a su pueblo. Oiga, podemos ver en Hechos capítulo 9, algo increíble. Ahí vemos a San Pablo. San Pablo era un hombre de Dios, un fariseo, un hombre dedicado a estudiar la ley, a ver cumplir la palabra de Dios. Era un hombre bueno, no era asesino, no era malo, era un hombre bueno, pero no estaba viviendo en la perfecta voluntad de Dios hasta que tuvo su encuentro con Jesucristo vivo. Oiga, imagínense ese día, imagínense la sorpresa de San Pablo, ahí persiguiendo a los cristianos, creyendo que era para Dios que estaba haciendo eso.
y se deja escuchar una voz del cielo. No es por nada, pero a mí yo escucho una voz del cielo, ahí me desmayo y no sé si del paro cardíaco me levanto. Pero se dejó escuchar una voz desde el cielo. Y San Pablo dijo, ¿quién eres? ¿Quién me está hablando? Y él dijo, soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Yo no sé si se repitió, yo no sé si se escuchó otra vez desde el cielo esa voz, pero una vez bastó y sobró para San Pablo, seguramente. Cuando tú sabes, porque sabes, que Dios a ti te ha revelado que es el Dios, el Hijo de Dios vivo, no cabe lugar en tu vida para seguir pecando. No cabe lugar en tu vida para seguir en los rumbos mediocres. No entra. Entonces por ahí dudo que has tenido ese encuentro con Cristo resucitado y vivo. Oiga, ¿y cuál fue el resultado? San Pablo empieza a hablar con Jesús. Oiga, pero quedó ciego, quedó dependiente de otros, quedó impotente. Ese hombre, dependiendo en sí mismo, quedó reducido a que tenía que guiarlo. Hasta que vino un siervo de Dios, Ananías, en el siguiente capítulo, mira, Ananías también sabía escuchar a Dios. Y Dios le estaba pidiendo algo ridículo. Dios le decía, quiero que vayas y encuentras a Saulo o a Pablo y que impongas tus manos sobre él. No, Ananías dijo, pero ¿cómo? ¿Estás loco? Este está matando cristianos, yo me pongo ahí, imagínate, hasta me puede matar. Dios muchas veces te pide hacer cosas fuera de lo común, pero Ananías obedeció. Encontró a San Pablo y dijo, Dios me mandó para que recobras la vista y para que comienzas este ministerio. Tú serás el instrumento para llevar la palabra de Dios hasta los gentiles, hasta los confines del mundo, dicho y hecho. Pero para eso requería que Pablo estuviera escuchando a Dios, que Ananías estuviera escuchando a Dios, y no solamente escuchando, pero actuando en obediencia. Dios está hablando. Está hablando hoy día por medio de María Visión. ¿Tú lo sientes? ¿Acaso no? Vamos a ir a un corte. Te invito a llamarnos para darnos la oportunidad de orar por ustedes, de escuchar la voluntad de Dios para tus inquietudes. Para orar, unirnos en oración y confiar que Dios es un Dios de respuestas y de poder. Danos esa oportunidad. Ahorita regreso. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Estamos aprendiendo a discernir, a comprender, a saber si es de Dios o no el mensaje que viene de Dios. De Romanos capítulo 12, hablando de la perfecta voluntad de Dios, escucha ese texto. Capítulo 12, versículo 2. Cambian su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y llegan a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Siempre Dios quiere lo mejor para ti. Quiere algo bueno, algo grato y algo perfecto. Satanás lo que quiere es algo mediocre, algo confuso, algo que te llena de culpas, algo que te llena de miedos, algo que... ¿Quién es el autor de lo que tú estás viviendo en ese momento? ¿Quién es el autor? Tienes que mirar por el fruto que se ha producido en tu vida. Estás viviendo lleno de angustia, lleno de culpa, lleno de enojo, lleno de violencia. Entonces el autor de todo eso, ¿quién es? El enemigo de Dios, Satanás. ¿Y qué se hace entonces cuando se ha descubierto que efectivamente estás viviendo atrapado por el poder de Satanás, que ha consumido tus pensamientos y tu voluntad? María de Jesús, ¿qué se puede hacer? Lo que dije antes, oración y ayuno. Satanás siempre viene a mostrarte lo peor, a quitarte del camino de Dios porque te tiene envidia. Él jamás, fíjate bien, jamás va a poder regresar al lugar que ocupaba antes. Y esa es su lucha y esa es su pelea contra el hombre, más cuando tiene ministerios en la iglesia. Cuando tú sirves catequizando como proclamadora de su palabra, cuando eres una mujer de oración y de ayuda, que sirves a los más necesitados, Él va a tratar de quitarte de ahí. Te va a dar esos sueños horribles,
va a enviar personas, va a usar quizás a los mismos tuyos para que te digan que no sirves para nada, que para qué te andas metiendo, que si ahí no cambias, pero no es Dios el que te está guiando si tú sigues escuchando eso. Tú tienes que rechazar en el nombre de Jesús a toda aquella palabra que viene a decirte que tú no vales. Amén. Tú vales mucho. Dios te hizo a ti con un propósito, con un deseo de que tú cumplas su voluntad. Su perfecta voluntad es que llegues hasta Él, pero tiene un camino trazado para ti, porque necesita de ti, necesita de tu oración, necesita de tus manos, necesita de tu voz para levantar al caído, para traer a sus plantas a aquel que sufre, a aquel que está con tristeza y depresión. Y si tú eres un líder, pide oración, pide a las religiosas, a las consagradas, a las oratrices que intercedan por ti, por tu ministerio, por tu familia, y no te dejes engañar. No debemos dejarnos cada engañar. pensamiento. La palabra aquí expresada por San Pablo a los Romanos en capítulo 12:2 dice: cambia tu forma de pensar para que cambies tu manera de vivir. Muchos están esperando de que Dios cambie su manera de pensar y no te has dado cuenta de que tú tienes que entrar en esa lucha de tu mente. Tú tienes que someter esos pensamientos que te lleva a pecar, que te lleva a la angustia, que te lleva a las fobias, que te llevan a una vida mediocre, una vida donde tú sientes que no sirves para nada. Tienes que tomar ese pensamiento, reconocer que no es de Dios y decirlo en voz alta para que todos los demonios lo escuchen. Decirlo en voz alta: yo rechazo esa mentira porque soy hija de Dios. Dios me ha salvado, me ha redimido. Si Él me ve con valor por lo que Él ha hecho por mí, ¿quién es para engañarme con esos pensamientos de que yo no sirvo? Yo valgo la sangre de Jesucristo, valgo mucho. Rechazo ese pensamiento. Entonces es una lucha, es una constante lucha. ¿Por qué? Porque reiteramos una vez más, Satanás quiere recordarte tu pasado, quiere recordarte de que no vales, que eres de poco valor. A eso se dedica. A eso se dedica, así que no te sorprende de que no desiste en hacerlo. Pero tú eres un hijo de Dios y tú tienes más poder que un ángel caído. Y yo siempre recuerdo eso. Satanás es un ángel y está caído y vencido contra todas las fuerzas del cielo. Toda la milicia celestial está luchando por ti. El Hijo de Dios vencedor está luchando por ti. No hay nada para temer. Entonces, cuando llegan esos pensamientos, llegan esos sueños, llegan esos mensajes, que por el fruto reconoce que no viene de Dios, ponlos en oración. Y qué mejor, vaya a la Santa Misa y toma la comunión y pide por la gracia del cuerpo y sangre de Jesucristo, que purifica tu mente, que purifica tu corazón, que saca fuera lo que no debe estar en tu vida y que te llena de su Santo Espíritu y que puedes gozar de pleno conocimiento de quién vive en ti. Y el que esté en ti es mucho más poderoso que todas las fuerzas del mundo y del maligno que viene contra ti. Oiga, ¿por qué tú tienes miedo en Chihuahua, en Tijuana, en Reynosa? ¿Por qué tú tienes miedo? Eres un cobarde, porque eres un hijo de Dios que estás escondiéndote y has dejado que los narcos y todos los demás tomaron control de tu familia, tomaron control de tus bienes. Ponte en el lugar como hijo de Dios a orar. Forma un buen grupo de oración donde estén proclamando la victoria de Jesucristo y verás que pronto Dios va a actuar según tus oraciones y tu fe para resolver esos problemas que estamos viviendo el día de hoy. Discerniendo si es de Dios o no. Qué importante es saber quiénes somos, saber qué tenemos, saber cómo usarlo y saber vivir con Jesucristo en victoria. Ya nunca más seremos arrastrados a esa vida mediocre. Ahora, María de Jesús, y vamos a terminar con ese pensamiento. Hay los que no pueden escuchar el mensaje de Dios porque están viviendo en pecado, porque han sido engañados, porque están llevando una vida que no es de acuerdo a lo que Dios quiere. Invítalos, por favor, a cambiar esa vida. A ti que estás escuchando, quizás vas de paso
o le has dicho a tu esposa, apaga la televisión. A ti te estoy hablando, regrésate porque esto es para ti. Y a ti, mujer, que has vacilado, que te sientes con dudas porque las personas que te rodean no te entienden. No tienes por qué humillarte a doblar la cabeza y quedarte en tu casa. Dios nos ha dado su palabra para usarla con valentía. Dios nos ha dado el Salmo 91, que es de poder. Hay muchos salmos, el 5, el 3, el 7, memorízalos y úsalos. Pero a ti te digo, ven a los pies de Jesús. Tú que estás en problemas, quizás te quitaron tu casa, quizás también tengas un hijo que en este instante ha sido secuestrado. Dobla tus rodillas y haz conmigo esta oración. Dile, Padre bueno, Padre bueno, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, yo te suplico humildemente, me perdones por todas las veces que no te he buscado que a no ti. te he buscado. Renueva en mí Renueva en mí tu Espíritu Santo, tu Espíritu Santo. las promesas de mi bautizo, Las promesas de mi bautismo las renuevo hoy yo. las renuevo hoy. Señor Jesús, Señor Jesús, te abro las puertas de mi corazón te abro las puertas de mi y te corazón acepto y te acepto como mi Señor, como mi Señor, como mi Dios, como mi Dios, como mi Salvador. como mi Salvador. Concédeme Concédeme tu Espíritu Santo de tu amor, Espíritu Santo de con amor, todos sus dones con todos sus y dones todos sus y todos frutos. sus frutos. Madre de Dios Madre de Dios y Madre nuestra, Madre nuestra, nos amparamos nos amparamos en tu preciosísimo en tu corazón preciosísimo corazón y te suplicamos y te suplicamos que nos guíes para nos guíes interceder para por interceder nosotros por nosotros y por aquellos que más necesitan y por aquellos que más de necesitan esta oración. de esa oración. Gracias, Señora. Gracias, Señora, y abogada nuestra. y abogada nuestra. Amén. Amén, amén, Y amén. Y amén. Ese comienzo, querido, ese comienzo, si tú has orado esa oración y tal vez por mucho tiempo tú has estado lejos de Dios, ese comienzo. Cristo ahora te invita a no quedarte con una oración como cualquier protestante te puede decir por televisión. Tú perteneces a una iglesia santa, católica, romana. Tenemos un buen pastor, Benedicto XVI, todos sus obispos, sacerdotes que nos guiarán en la verdad, que nos va a revelar esa verdad en cada sacramento. Cristo mismo te invita, vuelve a la iglesia, te está esperando. Vuelve al sacramento de la reconciliación, porque es una cosa decir perdóname, y es otra cosa con el sacerdote que es Cristo mismo en esta tierra, confesar con pleno arrepentimiento de cada uno de sus pecados y escuchar la voz de Cristo mismo decir, váyase en paz, yo te absuelvo. Con la autoridad de Cristo en su iglesia, en sus sacerdotes, regresa para encontrar la plena vida. Regresa a comulgar. Esa oración es la invitación de dejar muchas cosas. Es tu decisión. Te seguirán llevándote a la muerte, a una vida donde tú no puedes hablar con Dios ni escucharlo. Déjalos, no te conviene. Y acércate a la iglesia, busca un grupo, un movimiento, hay muchos en la iglesia, un grupo de hermanos que te van a acompañar, no es solamente como autoayuda, es un grupo desde la oración que va a ver que tú vences en tu vida todo obstáculo que estás pasando. O vente aquí con María Visión y forma parte de nuestra familia. Te estamos esperando. Vamos, María de Jesús, a ver quién ganó esos premios. Son 2 boletos para el siguiente desayuno de oración aquí en Zapopan, Jalisco. Y se va a María de Jesús Cervantes de Tonalá, Jalisco. Avísanos si vas a poder venir. A ver, una imagen preciosa de la Virgen de Guadalupe desde la Basílica. Se va a María Guadalupe Rivera de Ixtapa, Zihuatanejo, amiga, siempre ganas, te felicito y has de ser un súper consentida de la Virgen. 5 imágenes pequeñas de la Virgen Santísima de Guadalupe, igual, de la Basílica de Guadalupe. Josefina Ruiz Valenzuela, de Guadalajara. Queridísimo don Armando Navarro, gracias por saludarnos y felicitar a María de Jesús. Gracias. Te voy a dar una imagen de la Virgen de Guadalupe. Tenemos 3 más y se van a María Lourdes Estrada de Ciudad Victoria, Tamaulipas. A ver, 2 más. Belén Ortiz de Cabo San Lucas y Elena Espinosa, Episcopo de Cozumel, Quintana Roo.
A ver, esos fueron las imágenes de la Virgen Santísima de Guadalupe. Ahora, fíjense bien, Cristo reinando en la victoria. Mira, qué hermosa imagen de Cristo Rey, para recordarte de tu victoria en Él. ¿Quién lo gana en esta ocasión? Ana Raquel Escoto de San Juan de los Lagos, consentida de la Virgen en ese día. Muchas felicidades. Esa imagen va para ti. Perdón, son dos imágenes. La siguiente, Liliana Andrade de Dolores Hidalgo, Guanajuato. Ahora, si no ganaste, estás diciendo, pues yo nunca gano nada. ¿Cómo que nunca ganas nada? Cristo mismo te habló, Dios mismo te habló. ¿Acaso no aprecias lo que es el valor de ese regalo más importante? Dios te ha revelado cómo escuchar su voz. Ahora escúchalo todos los días y pongan en práctica el mensaje que te va a dar. Que el Señor te bendiga. Hasta siempre. Gracias, María de Jesús. Gracias a ustedes. Sí. Les doy las gracias a María Visión, a Kimberly y a todos los servidores que hacen posible que este programa llegue a muchos hogares, pero necesitamos también de tu ayuda. Ayuda a María Visión para que podamos estar hasta los confines de la tierra. Y les doy gracias a Dios por este privilegio que me da de compartir con todos las bendiciones del Señor, y acuérdense de rezar el rosario. Y pónganme en el tercer misterio. Mira, Gracias. qué bonito mensaje que termina con reza el rosario, porque también Dios nos habla por medio de su madre en el rezo de Santo Rosario. Cuando estamos meditando cada uno de esos misterios, Dios siempre nos va a hablar por medio de esa gracia que nos da su madre. Que el Señor te bendiga. Hasta siempre. Aquí, aunque no te pueda ver, pues esconde